La sangre es más espesa que el agua. Esa es la mentira que te venden justo antes de ahogarte en ella. En mi primera vida. Grité. Luché. Me arruiné intentando impedir que mis padres le entregaran todos sus ahorros a mi hermano, el hijo perfecto. Me odiaron por eso. Y cuando llegaron los cobradores de deudas, fui yo quien terminó sangrando. Por eso, cuando desperté 5 años atrás, sentada en esa misma mesa, no luché. Sonreí. Les dije que le dieran hasta el último céntimo. Dejadme contaros cómo los vi arder. El olor me golpeó primero. Ajo en polvo barato y carne asada requemada. Abrí los ojos de golpe, con el brillo de la cocina cegándome. Mis pulmones se contrajeron. Respiré con desesperación, como si acabara de salir de un lago helado. Me agarré al borde de la mesa. El mantel de vinilo se sentía pegajoso bajo mis manos. ¿Me estás escuchando, Clara? La voz fue un golpe físico. Parpadeé entre lágrimas y enfoqué la cara frente a mí. Marcos. Estaba recostado en su silla, con una sonrisa de suficiencia. Hacía girar un bolígrafo entre sus dedos bien cuidados. Se veía dolorosamente joven. Su pelo aún no había empezado a retroceder. Las arrugas del estrés, las que marcarían su rostro años después, no existían todavía. A mi derecha, mi madre, Marta, limpiaba una miga inexistente de la mesa. Sus ojos saltaban nerviosos entre los dos. Junto a ella estaba mi padre, Alberto. Sus brazos gruesos cruzados sobre el pecho, la mandíbula tensa, con esa autoridad patriarcal tan familiar. No estaba muerta. Tenía 24 años otra vez. El calendario en la pared, el de los paisajes toscanos baratos, marcaba el 14 de octubre. Era esa noche. La noche que arruinó mi vida, en mi realidad anterior. Esta era la cena donde Marcos presentaba su revolucionaria empresa de logística. Un agujero negro de palabras bonitas, un almacén alquilado y pura arrogancia. En esa primera vida, cuando papá anunció que retiraría su pensión y mamá ofreció los 60.000 euros heredados de mi abuelo, perdí la cabeza. Lancé mi vaso de agua contra la pared. Grité que Marcos era un estafador. Les mostré informes fiscales, estudios de mercado. Les rogué de rodillas que no firmaran su seguridad. Y su respuesta fue esa. Papá me abofeteó. Mamá me llamó solterona amargada, celosa del éxito de mi hermano. Me echaron de casa. 5 años después, cuando los acreedores de Marcos llegaron con bates de béisbol y avisos de embargo, mis padres aparecieron en mi puerta. Esperaban que vaciara mis propios ahorros para salvarlos. Cuando no pude, el estrés mató a mi padre, y mi madre pasó el resto de su vida diciéndole a toda la familia que yo lo había matado con mi egoísmo. Bueno, la irritación se filtraba en la voz suave de vendedor de Marcos. Papá te ha hecho una pregunta. ¿Qué piensas del reparto de acciones? Miré la carpeta brillante que descansaba entre el puré de patatas y la salsera. Dentro, 50 páginas de pura ficción. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. El impulso de gritar, de volcar la mesa, de sacudir a mi madre por los hombros hasta que le castañetearan los dientes, era abrumador. El dolor fantasma de los años que había perdido. Las noches trabajando 2 empleos para mantenerlos. El peso aplastante de su ingratitud me quemaba en la garganta. Cerré los ojos. Respiré lento, despacio. El aire rancio y grasiento de mi casa de la infancia. Déjalo ir. Una voz fría susurró en mi cabeza. Quieren saltar del acantilado. Suelta la cuerda de tu cintura. Abrí los ojos. Miré a mi hermano, luego a mi padre. Relajé los músculos de mi cara. Curvé las comisuras de mi boca en una sonrisa suave, complaciente. Creo, dije con una calma extraña en mi voz, que es una idea brillante. El silencio en la cocina fue absoluto. Se podía oír el zumbido del frigorífico. Marcos congeló el bolígrafo a mitad de giro. Las cejas de papá se dispararon hacia su pelo cada vez más ralo. Mamá dejó escapar un pequeño jadeo. ¿En serio?, preguntó papá, con sospecha en la voz ronca. Estaba listo para pelear. Tenía preparados sus contraargumentos, sus discursos sobre mi falta de ambición. Yo acababa de robarle el guión. En serio, mentí. Me incliné hacia adelante, apoyando la barbilla en las manos. Miré directamente a Marcos.
Siempre has tenido cabeza para los negocios, Marcos. El mercado se mueve hacia la logística descentralizada. Si no entras ahora, alguien más lo hará. Repetí las mismas frases que él había usado 10 minutos antes. El pecho de Marcos se hinchó por instinto. La sospecha en sus ojos se derritió en validación pura. Exacto. Ya ves, papá, hasta Clara lo entiende. Es una oportunidad única en la vida. Es mucho dinero. Sin embargo, susurró mamá, retorciendo su servilleta con las manos. Alberto, toda tu pensión y mi herencia. Si algo sale mal, en el pasado, esta era mi señal para amplificar sus dudas. Esta vez no. Extendí la mano y la puse sobre los dedos temblorosos de mi madre. Su piel era seca, como papel. No sentí absolutamente nada por ella. El amor se había quemado años atrás. Mamá, dije con suavidad, el miedo es el enemigo del progreso. Vosotros habéis trabajado tan duro toda vuestra vida. ¿No quieres que ese dinero trabaje de verdad para vosotros? Marcos va a construir un imperio. Imagina el retorno de esta inversión. No solo estarás cómoda en la jubilación, estarás rica. El pecho de papá se hinchó. Me miró con algo parecido a la aprobación. Una visión rara, enfermiza. Tu hermana tiene razón, Marcos. Tienes el impulso. Lo haremos. Mañana por la mañana vamos al banco. Gracias, papá. Gracias, mamá, dijo Marcos, radiante. Me guiñó un ojo. Gracias, hermana. No lo olvidaré. Ya sé que no, pensé, retirando la mano de mi madre. Yo tampoco. Me levanté, con la excusa de recoger los platos. De pie junto al fregadero, con el agua caliente corriendo sobre los platos grasientos, escuché el corcho de un champán barato en el comedor. Se reían, celebrando el inicio de su propia destrucción. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana de la cocina. Ya no parecía enfadada. Solo parecía libre. La semana siguiente fue una lección magistral de extracción silenciosa. Mientras mis padres estaban en el banco, liquidando sus ahorros con entusiasmo para transferir 250.000 euros a la nueva empresa de Marcos, yo desataba las cadenas invisibles que me ataban a ellos. Mi primera parada fue mi propio banco. Tenía una cuenta conjunta con mi madre, un resto de cuando trabajaba en verano de adolescente. Con los años había ahorrado 40.000 euros. En mi vida anterior, mamá había vaciado la mitad durante la primera y ojo de liquidez de Marcos, diciendo que solo lo tomaba prestado. Me senté frente a un empleado del banco, firmé los papeles y moví hasta el último céntimo a una cuenta nueva en otra entidad. Solo mi nombre, solo mi firma. Luego, busqué un apartamento. No les dije que estaba buscando. Repasé anuncios de algo pequeño, barato y completamente alejado de su código postal. Encontré un estudio al otro lado de Madrid, en el barrio de Lavapiés, encima de una panadería ruidosa. Los suelos crujían, el agua caliente era temperamental, pero tenía un buen cerrojo y un contrato con un solo nombre. El mío. El día de la mudanza fue un martes. Elegí a propósito un día en que sabía que Marcos haría su primera gran compra ejecutiva, y mis padres estarían demasiado distraídos para notar mi partida. Bajaba mi tercera caja de libros cuando escuché el rugido pesado de un motor en la entrada. Me detuve en el rellano, mirando por la ventana. Un Porsche Panamera gris metálico estaba aparcado sobre el cemento agrietado. El motor ronroneaba como un felino de lujo. La puerta principal se abrió de golpe, y papá salió corriendo al jardín. Mamá lo seguía, secándose las manos en el delantal. Marcos salió del asiento del conductor. Llevaba un traje que costaba más que mi alquiler mensual. Gafas de sol sobre la cabeza, a pesar del cielo nublado. «Mirad esta belleza», rugió papá, dándole a Marcos una palmada en la espalda tan fuerte que casi lo tumba. «Eso sí que es el coche de un director general». «Había que dar la talla, papá», dijo Marcos con voz suave, apoyándose en el capó brillante. «No puedes ir a reuniones con inversores conduciendo un coche viejo. Hay que proyectar éxito para atraer éxito. Es una inversión». Mamá vibraba de orgullo. Pasó una mano sobre los asientos de cuero. «Ay, Marcos, huele tan caro». Salí por la puerta, dejando caer mi caja de cartón en el césped. Papá me hizo un gesto grandioso hacia el coche. «Mira esto, Clara. Esto es lo que da la visión.
Tu hermano se está moviendo. En mi vida pasada, habría señalado que arrendar un coche de lujo con el capital de una empresa, antes de conseguir un solo cliente, era un suicidio financiero. Habría montado una escena ahí mismo, en el jardín. Hoy, ajusté mi agarre en la cinta adhesiva y asentí. Muy brillante. Te queda bien, Marcos. Marcos sonrió con suficiencia, lanzando las llaves al aire y atrapándolas. Gracias. ¿Necesitas ayuda con las cajas? ¿O estás bien? No quiero mancharme el traje. Tengo una reunión para comer. Estoy bien, dije con voz plana. Papá frunció el ceño, mirando mi Honda Civic cargado. ¿De verdad te vas? Justo ahora que las cosas se ponen interesantes. Me parece un poco corto de miras, Clara. Podrías aprender algo viendo a tu hermano construir esta empresa. Tengo mucho que aprender, papá, admití con suavidad. Por eso necesito mi propio espacio para concentrarme. Hizo un gesto con la mano, ya volviéndose hacia el Porsche. Como quieras. No vengas llorando cuando él salga en Forbes y tú sigas calculando números en un cubículo. Cargué la última caja en el maletero, lo cerré de golpe y me senté al volante. No miré atrás al salir del jardín. Conduje hacia el centro de Madrid. El peso enorme que había cargado sobre el pecho durante 24 años se disolvió lentamente en los gases del tubo de escape. El primer mes en mi nuevo apartamento fue tranquilo, casi feliz. Cambié mi número de teléfono. Les envié el nuevo por correo, con una nota breve sobre cambiar de operador. No les di mi nueva dirección. Trabajaba en mi puesto tranquilo de contabilidad, cocinaba comidas baratas y dormía bien toda la noche. Pero seguía vigilando. No pones una trampa y te vas sin revisarla. Vigilaba el perfil público de Marcos en redes sociales. Era un circo digital de riqueza fabricada. Fotos de cenas caras. Imágenes etiquetadas en campos de golf exclusivos con inversores. Y citas de superación interminables sobre el esfuerzo y la ambición. Nunca una sola foto de logística. Ni camiones, ni visitas al almacén, ni pantallas de software. Solo copas, puros. Y el maldito Porsche. Estaba quemando el fondo de jubilación de nuestros padres a una velocidad aterradora. Conocía la línea de tiempo. En la realidad original, tardó 8 meses en tocar fondo. Con el ánimo que yo le había dado, calculé que se quedaría sin dinero en 6. Me serví una copa de vino tinto barato. Abrí una hoja de cálculo en el portátil y empecé a trazar mis propias metas financieras. Que publique sus copas. Yo me estaba alimentando a mí misma. 6 meses y 12 días. Así de rápido apareció la primera grieta. La llamada llegó un jueves lluvioso por la noche. Estaba en mi sofá de segunda mano, leyendo una novela, cuando la pantalla se iluminó con la foto de mi madre. Dejé sonar 3 veces antes de deslizar el dedo. Hola, Clara. Hola, cariño. La voz de mamá era demasiado aguda, demasiado brillante. Le faltaba la arrogancia altiva que había cargado desde que Marcos se hizo director general. Había una tensión rota. Miedo. Hola, mamá. ¿Qué pasa? Nada, nada. Solo hace tanto que no te vemos. Tu padre y yo pensábamos si querrías venir a cenar el domingo. Marcos estará ahí. Tenemos novedades emocionantes sobre el negocio. Novedades emocionantes. La frase en clave para un chantaje financiero. Claro, dije, manteniendo el tono suave y curioso. ¿Puedo pasarme? ¿A qué hora? A las 6. Ah, y Clara, no le digas a tu padre que te llamé primero. Ya sabes cómo le gusta ser él quien dé las buenas noticias. Entendido. Colgué, dejando caer el teléfono en el sofá. Sentí un escalofrío frío y oscuro recorrer mi estómago. La sangría lenta había comenzado. El domingo por la noche, aparqué a una manzana de la casa. No quería que vieran mi coche. Subí por el sendero, notando que el césped llevaba semanas sin cortar. Papá siempre cuidaba meticulosamente el jardín. Al entrar en la cocina, el ambiente estaba tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Marcos estaba sentado a la mesa, pero se veía completamente distinto al hombre del jardín, 6 meses atrás. La confianza engreída se había evaporado. Tenía ojeras oscuras, el pelo despeinado y golpeaba el pie contra el linóleo sin parar. Papá estaba rígido, con un vaso de whisky en la mano,
mirando fijamente la pared. Mamá cortaba zanahorias con violencia en la encimera, el cuchillo golpeando la madera con un ritmo frenético. «Hola a todos», dije, quitándome el abrigo. Papá gruñó. Marcos ofreció una media sonrisa débil. «Hola, Clara». Nos sentamos a cenar. La comida era terrible. Chuletas secas, verduras sin sazón. El silencio se alargó, agonizante y pesado, hasta que mamá no pudo más. Dejó el tenedor sobre la mesa con un golpe seco. «Alberto, díselo», urgió con suavidad. Papá se aclaró la garganta, evitando mis ojos. Miraba su plato mientras hablaba. «La empresa de tu hermano entra en una nueva fase. Expansión rápida. El mercado es volátil, pero las proyecciones son astronómicas». «¡Qué bien!», dije, dando un bocado lento a las zanahorias. «Entonces, ¿cuál es el problema?». Marcos se inclinó hacia adelante, frotándose la cara. «Es un cuello de botella de liquidez, Clara. Le pasa a todas las grandes empresas. Amazon no dio beneficios durante años. Solo necesitamos un puente. Una pequeña inyección de capital para cubrir los costes operativos mientras cerramos la ronda de financiación con los inversores. Costes operativos. Se refería al alquiler del porche y a la renta de su oficina vacía. «Ya veo», dije, secándome la boca con la servilleta. «¿Y cuánto es una pequeña inyección?». 150.000, murmuró papá, mirando por fin hacia arriba. Tenía los ojos inyectados en sangre. Solté un silbido bajo, fingiendo sorpresa. «Vaya, ese sí que es un puente grande. ¿Tenéis esa liquidez?». Mamá rompió a llorar. Fue un llanto repentino, feo. Se presionó una servilleta contra la cara. «No la tenemos. La pensión desapareció. La herencia desapareció. Alberto quiere hipotecar la casa otra vez. La casa. La fortaleza de 4 habitaciones, completamente pagada, donde habían vivido 30 años. En mi primera vida, este fue el momento en que me rompí. Caí de rodillas. Le supliqué a mi padre, llorando, agarrada a su pantalón, rogándole que no hipotecara el único techo que tenían. Les ofrecí mis propios 40.000 euros. Les dije que se lo llevaran todo, con tal de que no firmaran la casa. Tomaron mi dinero. Hipotecaron la casa de todas formas, y Marcos lo perdió todo en 3 meses. Miré la cara llorosa de mi madre. Miré el orgullo desesperado y furioso de mi padre. Miré a mi hermano, que no me miraba, con la cobardía filtrándose por cada poro. Alcancé mi vaso de agua, tomé un sorbo, y lo dejé con cuidado sobre el posavasos. «Papá», dije, con voz firme, cortando el llanto de mamá. «Tienes que hacerlo». Papá parpadeó, sorprendido. «¿Qué?». «Tienes que hipotecar la casa», dije. Me incliné hacia adelante, con urgencia sincera en la voz. «Mamá, deja de llorar. Piénsalo con lógica. Ya lo habéis invertido todo. Si os retiráis ahora, lo perdéis todo. Se convierte en una pérdida hundida. Pero si Marcos dice que está a punto de cerrar la financiación, esto es solo un préstamo temporal sobre la propiedad. ¿Verdad, Marcos?». La cabeza de Marcos se levantó de golpe. El alivio inundó su cara con una intensidad casi enfermiza. «Exacto. Sí, gracias, Clara. Es solo temporal. La casa quedará libre otra vez en 6 meses, como mucho». Le sonreí con calidez a mi padre. «Papá», criaste a un ganador. «No puedes acobardarte en la línea de meta. Los grandes empresarios de la historia lo arriesgaron todo. ¿No quieres formar parte de ese legado?». El pecho de papá se hinchó. El miedo en sus ojos fue empujado hacia abajo por su ego enorme, fatal. Golpeó la mesa con la mano, haciendo temblar los cubiertos. «Tiene razón, Marta», le ladró a mi madre. «Deja de lloriquear. En esta familia, no somos de los que se rinden. Mañana llamo al agente hipotecario. Empezamos el papeleo». «Pero Alberto, si esto falla», suplicó mamá. «No va a fallar», rugió papá. Miró a Marcos, con un brillo maníaco en los ojos. «Vamos a doblar la apuesta». Me senté hacia atrás, tomando el tenedor para terminar mi chuleta seca. Sabía a ceniza y a victoria. Lo estaban haciendo. Se ponían la soga al cuello con sus propias manos codiciosas, y todo lo que yo tenía que hacer era aplaudir.
El invierno llegó con un frío brutal que despojó los árboles y tiñó el cielo del color del hierro sucio. Mientras la temperatura caía afuera, el clima dentro de la fortaleza de mis padres se congeló por completo. Yo estaba prosperando. En mi empresa, los socios habían notado mi eficiencia silenciosa e implacable. No participaba en política de oficina. No me quejaba de las horas extra. Solo procesaba los números, encontraba los errores y ahorraba dinero a la firma. A mediados de noviembre me ascendieron a gerente senior de cuentas, con un aumento del 30% y una bonificación de fin de año. Mi cuenta de ahorros, completamente aislada de las manos de mi familia, crecía con un impulso constante. Me compré un abrigo de invierno que de verdad me gustaba. Mejoré la compra, de fideos instantáneos a comida fresca. Dormía 8 horas seguidas cada noche. Estaba construyendo los cimientos que me habían negado en mi primera vida, pero mantenía un ojo fijo en el retrovisor. El circo digital de Marcos se había detenido en seco. Las fotos de filetes y azoteas exclusivas fueron reemplazadas por un silencio desesperado y ensordecedor. Alrededor de Acción de Gracias, el Porsche gris metálico desapareció por completo. Hice una búsqueda pública rápida y sonreí en mi taza de café. El leasing había terminado antes de tiempo. Las penalizaciones por eso solas debieron ser enormes. Luego vino la visita. Fue un martes por la tarde. Estaba en mi pequeña mesa de cocina, revisando las proyecciones fiscales de un cliente, cuando sonó el timbre del portero automático. No reconocí la figura borrosa en el monitor en blanco y negro, así que apreté el botón. ¿Quién es? Clara, soy mamá. Déjame subir, por favor. Su voz era fina, rasposa, como si hubiera pasado la tarde tragando arena. Apreté el botón y esperé junto a la puerta. Cuando Marta apareció en lo alto de las escaleras, sentí una sorpresa genuina. Solo habían pasado unos meses desde la cena de la hipoteca, pero parecía haber envejecido una década. El pelo perfectamente peinado que solía mantener con visitas semanales a la peluquería estaba lacio, mostrando 5 centímetros de raíz gris. La ropa le colgaba del cuerpo. «Mamá», dije, apoyada en el marco de la puerta. No la invité a pasar. «¿Qué haces aquí? Hace frío afuera. ¿Puedo entrar un minuto?», tiritaba, envuelta en una gabardina fina. Entró a mi apartamento, con los ojos recorriendo enseguida mis muebles modestos, la limpieza, la sencilla seguridad de todo aquello. Era un contraste brutal con el castillo de naipes en el que vivía. «¿Quieres agua?», pregunté con cortesía, actuando de anfitriona distante. «No, no quiero agua». Se retorcía las manos, los nudillos rojos y resecos. No me miraba a los ojos. «Clara, las cosas están un poco difíciles ahora con el negocio. Marcos está a punto de cerrar la financiación, tal como prometió. Pero los abogados están retrasando el papeleo». Los abogados. Otra excusa fantasma. «Qué lástima», dije con suavidad. «Pero es solo el último obstáculo, ¿no? Siempre dices que la hora más oscura es justo antes del amanecer». Se estremeció. Estaba usando las frases favoritas de papá en su contra, convirtiendo su propio positivismo tóxico en un arma. «Sí, justo antes del amanecer», repitió débilmente. Al final me miró, con los ojos abiertos y húmedos. «Pero Clara, la medicación de tu padre para la presión, el copago subió, y el impuesto de la casa vence la próxima semana. Si no pagamos, las multas. Solo necesitamos un poco de ayuda. 2.000 euros, solo para aguantar hasta que llegue la financiación de Marcos. 2.000 euros. En mi vida anterior se los habría dado de inmediato, aterrada por su salud, sacrificando mi propio dinero del alquiler para mantenerlos a flote. Lo habrían tomado, comprado comida, y luego dado el resto a Marcos para mantener las apariencias. Miré a mi madre. Sentí el peso fantasma de un aviso de embargo en mis propias manos. Recordé a mi padre abofeteándome cuando le dije que el dinero se había acabado. Suavicé mi cara en una expresión de profunda pena solidaria. «Mamá, lo siento tanto», suspiré, cruzando los brazos. «De verdad desearía que me lo hubieras dicho antes. Acabo de bloquear todos mis ahorros en un depósito a plazo fijo. No puedo tocarlo sin penalizaciones enormes». Era mentira, claro. Mi dinero era completamente líquido. «¿Un depósito?», jadeó, con el pánico brotando en su pecho. «¿Todo? Pero Clara, somos familia.
No puedes simplemente romperlo. Pagaremos la multa cuando Marcos consiga su dinero. Papá me dijo que necesitaba hacer que mi dinero trabajara para mí, dije, con la voz suave, imitando a la perfección a una hija obediente. Dijo que era corta de miras teniendo una cuenta de ahorros normal. Seguí su consejo. Mamá, lo bloqueé. No tengo 2000 euros en la cuenta corriente. Se quedó mirándome, el color desapareciendo por completo de su cara. Abrió la boca, la cerró y la abrió otra vez. Estaba atrapada en la jaula de los sermones arrogantes de su propio marido. No podía gritarme por hacer exactamente lo que Alberto le había reprochado por no hacer. ¿Qué vamos a hacer?, susurró para sí misma, mirando fijamente el suelo. Marcos lo resolverá. La tranquilicé con calidez, poniendo una mano en su hombro. El contacto físico me hizo sentir escalofríos, pero le di unas palmaditas suaves. Él es el visionario, mamá. No os habría dejado hipotecar la casa si no tuviera un plan de respaldo. Habla con él. Él lo arreglará. La acompañé a la puerta antes de que empezara a llorar de nuevo. Mientras escuchaba sus pasos lentos y pesados bajando las escaleras, fui a mi portátil. Abrí la aplicación del banco, miré el saldo disponible de 48.000 euros y sonreí. Marcos apareció 3 semanas después. Si mamá parecía envejecida, Marcos parecía completamente salvaje. Era un sábado por la tarde. Volvía del supermercado, cargando 2 bolsas de comida, cuando lo vi sentado en el suelo del pasillo, frente a mi puerta. Llevaba el mismo traje caro del día de la mudanza, pero estaba arrugado, manchado cerca de la solapa, y olía a sudor rancio y cerveza barata. Se levantó de un salto al verme. Sus ojos, maníacos e inyectados en sangre. Clara, por fin. Llevo llamándote todo este tiempo. Lo tengo en silencio los fines de semana, dije con calma, abriendo la puerta y entrando. No lo detuve cuando me siguió. Esta era una confrontación que necesitaba pasar en mi territorio. Dejé las bolsas en la encimera y empecé a guardar una caja de huevos. ¿Qué está pasando, Marcos? Mamá dijo que la financiación estaba a la vuelta de la esquina. Lo está, soltó, caminando de un lado a otro en mi pequeña cocina. Vibraba con una energía nerviosa, caótica. Se pasó las manos por el pelo, dejándolo de punta. Lo está, pero los inversores quieren ver más compromiso de nuestra parte. Quieren un préstamo puente para probar solvencia operativa antes de transferir los fondos principales. Hablaba en un galimatías de palabras. Nada tenía sentido financiero. Era el balbuceo desesperado de un hombre que se había quedado sin opciones legítimas y ahora intentaba sonar inteligente mientras se ahogaba. Vale, dije, guardando un cartón de leche en la nevera, pues consigue un préstamo puente. No puedo, soltó, deteniendo su paseo. Me miró, con un músculo temblando en la mandíbula. Mi crédito está sobreapalancado ahora mismo. La empresa está al límite. El crédito de papá está atado a la hipoteca. Necesito un aval, Clara. Ahí estaba, el anzuelo. En la primera versión de mi vida, me había pedido lo mismo. No pidió dinero, pidió mi firma. Al principio me negué, pero papá me llamó gritando que estaba destruyendo el futuro de mi hermano. Me desgastaron durante 2 semanas hasta que firmé un préstamo personal de alto interés, de 50.000 euros. Cuando Marcos incumplió, me embargaron el sueldo. Mi puntuación crediticia se hundió. Mi vida se destruyó. Me di la vuelta, apoyando la espalda en la encimera, y lo miré de verdad. No era un visionario, no era un genio incomprendido, era un niño mimado, codicioso, que había jugado a hacer negocios con dinero real y había perdido. ¿Quieres que avale un préstamo para la empresa?, dije con voz plana. Sí, es algo seguro, Clara. Es solo un formalismo. Los prestamistas privados solo necesitan un garante secundario, 60 días como mucho. Te pagaré una prima del 10% cuando llegue el dinero del inversor. ¿Un prestamista privado? Levanté una ceja. Marcos, esos intereses son abusivos. Si tienes financiación asegurada, ¿por qué no te da un banco normal un préstamo puente basado en una carta de intención? Vaciló. Sus ojos se movieron hacia un lado. No esperaba que yo entendiera cómo funcionaban las finanzas corporativas de verdad,
Los bancos normales son demasiado lentos, dijo. Necesitamos el capital el lunes para mantener el alquiler del almacén. Solo firma el papel, Clara. Papá dijo que tenías buena puntuación crediticia. Papá dijo. Habían estado planeándolo, sentados en esa mesa fea, hurgando en los restos de sus propias finanzas, buscando el último trozo de carne en el hueso. ¿Yo? No, dije. La palabra cayó en la habitación como un peso de plomo. Marcos parpadeó, sin comprender. ¿Qué quieres decir con no? Es solo una firma. Quiero decir que no, Marcos. No voy a avalar un préstamo para ti. Su cara se ensombreció. El barniz de vendedor suave se evaporó por completo, dejando al niño mimado y consentido al que nunca le habían dicho que no en toda su vida. Dio un paso hacia mí, con los puños cerrados a los lados. Egoísta, siseó, con la voz temblando de rabia. Mamá y papá se están ahogando. Estoy intentando construir un imperio para esta familia, y tú acaparas tu sueldito en este cuchitril, negándote a mover un dedo. Si este trato se cae, es tu culpa. No me estremecí, no lloré. Sentí una calma fría, absoluta, recorrer todo mi cuerpo. Un imperio, me reí. Fue un sonido seco, hueco. Arrendaste un Porsche antes de tener un solo cliente. Quemaste $250,000 de la jubilación de nuestros padres en cenas y una oficina vacía. Los convenciste de hipotecar la casa que llevaba 30 años pagada. Y ahora estás en la puerta de prestamistas privados, rogándole a tu hermana que meta el cuello en la soga contigo. «Cállate», gritó, con saliva volando de sus labios. «No sabes nada de negocios». «Sé matemáticas, Marcos», dije con frialdad, dando un paso hacia él, obligándolo a retroceder medio paso. «Y las matemáticas dicen que estás en bancarrota. Las matemáticas dicen que no hay inversores. Intentas pedir dinero prestado para pagar los intereses del dinero que ya pediste prestado. Es un esquema Ponzi hecho de tu propia incompetencia». Levantó la mano. Por un segundo, vi el mismo impulso violento en sus ojos que había visto en los de papá, justo antes de que me golpeara 5 años atrás. Lo miré directo a la cara. «Hazlo», susurré, con veneno en la voz. «Pégame. Mira qué pasa cuando llamo a la policía y tienes una denuncia de agresión, además de fraude financiero». Su mano tembló en el aire. La cobardía ganó. La bajó, respirando con dificultad. Su cara se enrojeció de forma fea. «Papá tenía razón sobre ti», Marcos escupió, retrocediendo hacia la puerta. «Siempre has estado celosa. Siempre has querido que fracase. Estás muerta para nosotros». «Adiós, Marcos», dije. «No tropieces al bajar». Cerró la puerta de un portazo tan fuerte que el cuadro de la pared tembló. Me quedé de pie en la cocina, escuchando sus botas golpear la escalera. Me temblaban las manos, no de miedo, de la adrenalina cruda e intoxicante de haberme plantado por fin. Había cortado la cuerda. Ahora solo tenía que verlos caer. El clímax de su ruina no ocurrió en una sala de juntas. Ocurrió un jueves gris, justo después de las 7 de la mañana. Mi teléfono vibró en la mesita, sobresaltándome. Me giré, entrecerrando los ojos ante la pantalla. Era Alberto. Casi no contesto, pero la curiosidad enferma y satisfecha que ardía en mi pecho me obligó a hacerlo. «Hola», rasgué mi voz espesa de sueño. «Clara, ven ahora mismo». La voz de papá era irreconocible. No era el barítono retumbante de un patriarca. Era un chillido fino, de terror puro. «Papá, ¿qué pasa? Hay hombres aquí», jadeó. «En la casa. Se están llevando cosas. Marcos. Marcos», no contesta el teléfono. «Necesito que vengas. Por favor, por favor». Mi padre nunca me había dicho esa palabra en su vida. «Voy en camino», dije. Me puse unos vaqueros y un jersey grueso. Me salté el café y conduje los 20 minutos hasta las afueras en tiempo récord. Al girar en la calle de mis padres, las luces ámbar intermitentes de un camión de remolque pintaban las casas con un brillo enfermizo, repetitivo. Aparqué 3 casas más adelante y caminé el resto del camino, abrochándome el abrigo contra el frío de la mañana. La escena en la entrada era una obra maestra de la tragedia suburbana. 2 camiones grandes estaban aparcados en el césped, las ruedas dejando surcos profundos en el pasto perfecto de papá.
Hombres con chaquetas oscuras de trabajo salían de la casa cargando cosas. Vi a un hombre corpulento sacar la enorme mesa de comedor de roble, la misma mesa donde habían firmado sus vidas. Otro cargaba el televisor de plasma de 2 metros. De pie sobre el cemento agrietado, pequeños y frágiles, estaban mis padres. Papá llevaba bata, el pelo ralo despeinado por el viento. Discutía con un hombre que sostenía una tablilla, señalando el papeleo con un dedo tembloroso. Mamá estaba sentada en los escalones de entrada, con la cara hundida entre las manos, sollozando con una agonía profunda que resonaba por toda la calle silenciosa. Subí por el sendero, mis botas crujiendo en la grava. Papá me vio y se lanzó hacia adelante, agarrándome del brazo con fuerza desesperada. Clara, diles que esto es un error. Dicen que Marcos incumplió un préstamo. Dicen que puso los bienes de la casa como garantía. Miré al hombre de la tablilla. Se veía aburrido, mascando un palillo. Soy agente de embargo autorizado y notificador judicial, señora. El señor Marcos firmó un préstamo mezzanine de alto riesgo con nuestro cliente hace 3 meses. Usó esta propiedad y todos los bienes no exentos como garantía. Lleva 90 días de retraso. Tenemos una orden judicial. Un préstamo mezzanine, dijo papá con voz entrecortada, girándose hacia mí, los ojos muy abiertos, sin entender. Pero la financiación, los inversores. No hay inversores, papá, dije en voz baja, mi voz cortando el aire frío. El llanto de mamá se detuvo de golpe. Papá se quedó helado, girando la cabeza lentamente para mirarme. ¿Qué? Susurró. No hubo ninguna ronda de financiación, dije, mirándolo directo a los ojos. No grité, no me regodeé. Hablé con la precisión clínica de un cirujano dando un diagnóstico terminal. La empresa de Marcos nunca tuvo clientes. Se gastó vuestra pensión en el Porsche y en cenas caras para fingir un estilo de vida. Cuando se acabó el dinero, hipotecó la casa. Cuando eso también se acabó, fue a prestamistas privados. Os mintió, papá. No, papá sacudió la cabeza, tropezando hacia atrás como si lo hubiera golpeado físicamente. No, tú no sabes eso. Tú lo apoyaste. Te sentaste en esa mesa y dijiste que era una idea brillante. Apoyé vuestra decisión. Lo corregí, con un tono helado y plano. Me dijisteis que era corta de miras. Me dijisteis que aprendiera de mi hermano. Me dijisteis que no erais de los que se rinden. Yo solo estuve de acuerdo con vosotros. Sabías, gritó mamá desde los escalones, dejando caer las manos de la cara. Sus ojos, rojos e hinchados, me miraban con un odio tan puro que me quitó el aliento. Sabías que estaba fracasando y no lo detuviste. ¿Detenerlos? Pregunté, con una risa amarga e incrédula escapando de mis labios. Mamá, ¿cómo exactamente se supone que iba a detenerlos? Cada vez que intenté daros un consejo financiero, me llamasteis solterona celosa. Papá me abofeteó por cuestionarlo. Yo no os hice darle el dinero. Solo dejé de interponerme en el camino del acantilado al que estabais tan decididos a saltar. Papá se agarró el pecho, con la respiración volviéndose superficial y rápida. La realidad de su ruina absoluta le caía encima, aplastando el ego monumental que había gobernado nuestra familia durante décadas. La pensión, desaparecida. La herencia, desaparecida. La casa, ahora propiedad de una firma de préstamos predatorios, y sus pertenencias, en la parte trasera de un camión. ¿Dónde está?, jadeó papá, mirando salvajemente alrededor de la calle vacía. ¿Dónde está Marcos? No lo sé, dije con sinceridad. Vino a mi apartamento hace 3 semanas, suplicándome que avalara un préstamo para salvarlo. Le dije que no. No lo he visto desde entonces. Tú te negaste a ayudarlo, gimió mamá, poniéndose de pie con esfuerzo. Esto es culpa tuya. Si hubieras avalado, no se estarían llevando nuestra casa. La miré. Incluso ahora, de pie entre las ruinas de su propia codicia y del fraude catastrófico de Marcos, seguía intentando echarme la culpa a mí. La enfermedad en su dinámica era incurable. Si hubiera avalado, mamá, se estarían llevando también mi apartamento, dije con frialdad. El hombre de la tablilla dio un paso adelante, aclarándose la garganta. Disculpen, Alberto.
Todavía necesito que firme este reconocimiento del proceso de embargo. Tienen 30 días para desalojar la propiedad antes de que el alguacil ejecute un desalojo forzoso. 30 días. Papá miró la tablilla. Le temblaban las manos violentamente. Miró la casa donde había construido toda su identidad, y luego me miró a mí. Por primera vez en 24 años, la mirada en los ojos de mi padre no era decepción, ni enfado, ni condescendencia. Era una súplica pura, sin adornos. Clara, dijo entre lágrimas que finalmente le corrían por las mejillas arrugadas. Clara, por favor, no tenemos a dónde ir. Tienes que ayudarnos. Eres nuestra hija. Me quedé en el sendero, el viento frío, azotándome el pelo contra la cara. Miré al hombre que había cambiado mi seguridad por la vanidad de su hijo, y a la madre que lo había visto hacerlo. Sentí un silencio pesado y profundo asentarse en mi pecho. La rabia de mi vida pasada había desaparecido. Solo quedaba un desapego limpio, quirúrgico. Tengo que volver al trabajo, dije en voz baja. Me di la vuelta, me subí la cremallera del abrigo hasta la barbilla y caminé sendero abajo. No miré atrás cuando mamá empezó a gritar mi nombre. Tampoco me detuve cuando las puertas metálicas pesadas del camión de embargo se cerraron de golpe detrás de mí. Mi teléfono no dejó de sonar durante una semana. Al principio, los mensajes de voz de Alberto estaban llenos de la vieja arrogancia familiar. Exigía que volviera. Me ordenaba que llamara al banco para tocar mi depósito y contratarles un abogado. Hablaba como si los agentes de embargo fueran simples empleados rebeldes que necesitaban disciplina. Para el cuarto día, el tono cambió. La arrogancia se resquebrajó, dando paso a un pánico frenético, aferrado. Mamá empezó a dejar mensajes. Lloraba tan fuerte en las grabaciones que sus palabras eran solo sílabas mojadas, desilvanadas. Por favor, hace frío. No sabemos dónde está Marcos. Llámanos. No escuché la mayoría de los mensajes. Leía las transcripciones automáticas en la pantalla mientras tomaba mi café por la mañana y deslizaba el dedo a la izquierda para borrarlos. No los bloqueé. Bloquearlos habría significado apartar la mirada, y me había ganado un asiento de primera fila para este colapso. Quería ver exactamente cuánto tardaría la realidad de sus decisiones en molerlos hasta convertirlos en polvo. La familia extendida se enteró a finales de mes. Mi tía Diana, la hermana mayor de mamá, me llamó al trabajo. Diana era una mujer que había vivido toda su vida a base de chismes de barrio y una superioridad moral que no se había ganado. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar finalmente un martes por la tarde, mientras ordenaba una pila de informes trimestrales. Clara, su voz era un alambre tenso, cargado de juicio. Tu madre está viviendo en un motel de 2 estrellas junto a la autopista. Tu padre tuvo un episodio isquémico leve. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Dejé el bolígrafo. Miré por la ventana de mi oficina. Llovía otra vez, las gotas trazando caminos irregulares sobre el cristal. No he hecho nada, Diana. Ese es exactamente el punto. No tienen nada. Chilló, con el volumen subiendo en mi oído. Perdieron la casa. La pensión de Alberto desapareció por completo. Tu madre usa ropa comprada en una tienda de segunda mano. ¿Cómo puedes abandonarlos así? Tienes un buen trabajo. Tienes ahorros. Eres su hija. Y Marcos es su hijo. ¿Los has llamado? Respondí con suavidad, ajustando una hoja de cálculo en mi pantalla. Un momento de silencio absoluto en la línea. Diana vaciló. Marcos. Marcos cometió errores. Es joven. Se metió con gente mala. Pero es familia. Clara. Y ahora tus padres te necesitan. Si necesitan dinero, Diana, te sugiero que se lo envíes tú, dije. Tienes un cuarto de invitados. Que se muden contigo, ya que la familia es tan importante. Eso no es el punto. Tengo mis propios gastos. Tú eres su familia inmediata. No, la corregí con suavidad. Yo soy el plan de respaldo que siempre odiaron, y ya no acepto el puesto. No me llames más aquí. Colgué. No volvió a llamar. Ninguno lo hizo. A la familia extendida le encantaba predicar sobre el deber, pero ninguno estaba dispuesto a abrir su propia cartera para rescatar un barco que se hundía. Solo querían que otro cargara con el peso, para no sentirse culpables en Navidad. 30 días después del embargo, llegaron los camiones. El banco tomó posesión formal de la casa. Pasé en coche una vez, solo para verlo.
El césped estaba completamente crecido. El banco había puesto un candado pesado en la puerta principal y una notificación naranja brillante de invernación en la ventana delantera. La entrada, donde Marcos había aparcado su Porsche arrendado, estaba manchada de aceite. La casa parecía muerta. Aparqué al otro lado de la calle durante 10 minutos, con la calefacción zumbando suavemente en el coche. Esperé a que llegara el dolor. Esperé la culpa, la nostalgia, el anhelo desesperado y infantil por la aprobación de mis padres. No llegó nada. Solo el ritmo firme y tranquilizador de mi propio pulso. Puse el coche en marcha y volví a mi apartamento tranquilo y seguro. Pasaron 3 meses. El invierno se convirtió en una primavera embarrada y miserable. Mi ascenso en la firma se hizo permanente y me asignaron mi propia analista junior. Mi cuenta de ahorros cruzó los 70.000 euros. Dormía bien, comía bien y vivía una vida completamente ajena al caos que había dejado atrás. Entonces cayó la última ficha. Ocurrió un jueves por la noche. Recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente dejaba que sonaran, pero esperaba la llamada de un cliente, así que contesté. Clara. La voz era áspera, innegablemente masculina. ¿Quién es?, pregunté, aunque mi estómago ya lo sabía. Soy Marcos. Sonaba terrible. La cadencia arrogante y suave había desaparecido por completo. Sonaba como un animal acorralado. ¿Cómo conseguiste este número? Llamé a papá. Me lo dio. Una tos húmeda y áspera resonó por el altavoz. Clara, por favor, no cuelgues. Necesito ayuda. Ayuda de verdad. ¿Dónde estás?, pregunté. Estoy en la comisaría del centro, en la estación de detención central. Su voz bajó a un susurro frenético, mojado. Me arrestaron, Clara. Fraude fiscal. Fraude electrónico. Algo sobre tergiversar activos a los prestamistas. Me pusieron una fianza de 50.000. Necesito 5.000 para pagar a un fiador. Si paso el fin de semana aquí, estoy muerto. La gente a la que le debo, tienen gente adentro. Me apoyé contra la encimera de mi cocina. La simetría de todo aquello era casi poética. Llama a mamá y a papá, dije con suavidad. No tienen nada, sollozó. Estaba llorando de verdad. El hijo perfecto, completamente destrozado. Están viviendo en un alquiler semanal cerca del aeropuerto. El corazón de papá está fallando. No tienen ni un céntimo. Eres la única que queda. Por favor, Clara, soy tu hermano. En mi primera vida, esta fue la llamada que me quebró. En esa vida, vacié mi fondo de emergencia para sacarlo bajo fianza. Conduje hasta la comisaría a las 2 de la madrugada, temblando de frío, y entregué un dinero que necesitaba desesperadamente. Y cuando incumplió la fianza 2 semanas después, el fiador vino a por mí. Perdí mi apartamento. Lo perdí todo. Llegaré en 1 hora, dije. No fui al banco. No saqué dinero. Solo agarré mi abrigo y las llaves del coche. Cuando llegué a la comisaría, la sala de espera olía a sudor rancio, cera de suelo barata y desdicha. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, como una colmena enfadada. Sentados en un rincón, apretados en un banco de plástico duro, estaban Alberto y Marta. Casi no reconocí a mi padre. Había perdido al menos 13 kilos. La piel de la cara le colgaba en pliegues grises. Sostenía un bastón de plástico, con las manos temblando violentamente. Mamá estaba sentada a su lado, el pelo completamente blanco, envuelta en un cardigan gris desgastado. Se veía vacía, mirando fijamente el suelo de linóleo rayado. Me acerqué a ellos. Papá levantó la vista, con los ojos muy abiertos, y una chispa patética de esperanza floreció en sus pupilas. Clara respiró, intentando levantarse. Las rodillas le fallaron y cayó de nuevo en el banco. Viniste. Gracias a Dios que viniste. Trajiste el dinero. No, papá, dije en voz baja, sin sentarme. No traje dinero. La cabeza de mamá se levantó de golpe. El vacío en sus ojos se transformó al instante en una furia defensiva. Bill, ¿qué quieres decir con que no lo trajiste? Es tu hermano. Está encerrado en una celda. Ve a un cajero. Usa las tarjetas de crédito al máximo. No le voy a dar ni un solo céntimo, dije. Mi voz apenas un susurro, pero cortando los murmullos de la sala llena de gente.
Vine porque quería estar aquí cuando por fin os dierais cuenta de lo que habéis hecho. ¿Lo que hemos hecho? Jadeó papá, agarrándose el pecho. Lo quisimos, lo apoyamos. Intentamos construir algo para esta familia. Intentasteis comprar un billete de lotería. Lo corregí con frialdad. Queríais el prestigio. Queríais presumir. Dejasteis que os desangrara porque no podíais admitir que habíais criado a un estafador. Antes de que pudieran responder, una puerta metálica pesada a un lado de la sala zumbó y se abrió. Un oficial salió, seguido de un hombre en mono naranja, con las manos esposadas detrás de la espalda. Era Marcus. Nos miró a los tres. Tenía la cara golpeada, con un hematoma morado oscuro cerrándole el ojo izquierdo. Claramente ya se había encontrado con algunas de las personas a las que les debía dinero. Clara, jadeó Marcos, arrastrando los pies mientras el oficial lo guiaba hacia el mostrador de visitas. Dime que lo trajiste. Dime que le pagaste al tipo. Caminé hasta el cristal reforzado que separaba las mesas. Papá y mamá se arrastraron detrás de mí, aferrados el uno al otro. No lo traje, Marcos, dije, mirando su cara golpeada a través del vidrio sucio. Marcos se quedó paralizado. La desesperación en su cara se retorció en algo terriblemente feo. Un pánico salvaje, acorralado. Zorra, escupió, golpeando su lado del cristal. ¿Vas a dejar que me pudra aquí? Voy a dejar que afrontes las consecuencias de tus propios actos, respondí, tal como papá siempre nos enseñó. Marcos golpeó el cristal con las manos esposadas. El oficial detrás de él soltó una advertencia brusca, agarrándolo del hombro. No es mi culpa, gritó Marcos, con los ojos girando salvajemente. Ya no me miraba a mí. Miraba directamente a mamá y a papá. Diles que no es mi culpa. Vosotros me disteis el dinero. Vosotros firmasteis los papeles. Papá dio un paso adelante, temblando, apoyando la mano en el cristal. Marcos, hijo, cálmate. Lo resolveremos. Solo necesitamos tiempo. No tengo tiempo, chilló Marcos. Se lanzó hacia el cristal, con los dientes al descubierto. Viejo estúpido. Deberías haber revisado los contratos. Firmaste los préstamos, los cargos de fraude. Le diré a la policía que fuisteis los inversores principales. Le diré que sabíais que los libros estaban manipulados. No voy a cargar solo con esto. El silencio que siguió fue absoluto, como si el aire hubiera sido succionado de la comisaría entera. Papá se quedó mirando el cristal. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. La chispa de esperanza en sus ojos no solo murió, fue extinguida con violencia. Se dio cuenta, en ese momento agónico y singular, de que el hijo por el que había sacrificado todo estaba dispuesto a mandarlo a prisión federal solo para reducir su propia condena. Marcos no era un visionario. No era una víctima de las circunstancias. Era un parásito, y en ese momento intentaba devorar a su propio huésped para sobrevivir. Mamá dejó escapar un gemido bajo y quejumbroso, hundiendo la cara en el hombro de papá, pero papá no la consoló. Solo se quedó mirando a Marcos, respirando de forma superficial y rápida. Tú harías eso, susurró papá, con la voz quebrándose. ¿Después de todo lo que te dimos? Tengo que mirar por mí mismo, gritó Marcos, mientras el oficial finalmente lo agarraba del cuello y lo arrastraba hacia atrás, hacia las celdas. Me arruinasteis la vida. Me pusisteis demasiada presión. Es culpa vuestra. La puerta metálica se cerró de golpe, cortando sus gritos. Me alejé del cristal. Alberto y Marta estaban de pie en medio de la sala de espera sucia. Estaban total, inequívocamente destrozados. La ilusión que habían venerado durante 24 años acababa de darse la vuelta y morderlos hasta el hueso. Salí de la comisaría hacia el aire fresco de la noche. Las luces de la ciudad se difuminaban contra el pavimento mojado. Escuché los pasos lentos y arrastrados detrás de mí antes de llegar a mi coche. Me giré. Papá se apoyaba con fuerza en su bastón. Mamá lo sujetaba del codo. Parecían fantasmas. Reliquias de un pasado al que ya no pertenecía. Clara, susurró papá. No sonaba enfadado. No sonaba exigente. Sonaba absolutamente derrotado. Por favor. Me detuve junto a la puerta del conductor. Por favor, ¿qué, papá? No tenemos a dónde ir, susurró. Una lágrima le resbaló por la mejilla,
atrapándose en las arrugas profundas alrededor de la boca. El motel. No podemos pagar otra semana. Mi corazón. Los médicos dicen que necesito descanso. Solo un sofá, Clara, solo por un tiempo, hasta que resolvamos las cosas. Lo miré. Miré al hombre que me había abofeteado por intentar salvarle la vida. Miré a la mujer que me había llamado solterona amargada cuando intenté proteger su herencia. Si esto fuera una película, este sería el momento en que los perdonara. El momento en que demostrara que era la persona más grande, que poseía un amor incondicional e infinito que no merecían. Pero esto no era una película, y yo ya no era una mártir. Ya no. Si hubiera hecho lo que queríais, empecé, con la voz firme, cargando el peso de toda una vida. Nunca lo entenderíais. Si os hubiera dado mis ahorros, si hubiera avalado ese préstamo, ¿dónde estaría ahora? Papá parpadeó, confundido, en guerra con su propia desesperación. ¿Qué? ¿Y si os hubiera escuchado? Continué, acercándome, obligándolos a mirarme a los ojos. Estaría completamente en quiebra. Me habrían embargado el sueldo. Habría perdido mi apartamento. Estaría de pie en este aparcamiento con vosotros, completamente destruida, y Marcos seguiría sentado en esa celda, culpándonos a todos por sus delitos. Mamá sollozó, sacudiendo la cabeza. Pero no lo hiciste. Estás bien, Clara. Tienes tu trabajo. Tienes un hogar. Sobreviviste. Sobreviví porque me fui, dije con voz plana. Somos tus padres, dijo papá entre dientes, apretando el bastón. No puedes dejarnos en la calle. Vosotros me dejasteis en la calle, respondí, las palabras frías y suaves como piedras de río. El día que elegisteis su vanidad por encima de mi realidad. Apostasteis vuestras vidas enteras a una mentira, porque la mentira os hacía sentir importantes. Ahora la factura ha llegado, y yo no la voy a pagar. Clara, por favor, suplicó mamá, cayendo de rodillas sobre el asfalto mojado. Agarró el bajo de mi abrigo. Lo siento, estábamos equivocados. Es un monstruo. Ahora lo sabemos, lo sentimos. Miré hacia abajo, hacia ella. La disculpa que había esperado toda mi vida anterior. No significaba absolutamente nada para mí ahora. No nacía de una revelación. Nacía de la desesperación. No lamentaban cómo me habían tratado. Solo lamentaban haber apostado por el caballo equivocado. Retiré mi abrigo de su agarre, con firmeza pero sin brusquedad. No puedo salvaros, dije con suavidad. Pasé toda mi vida intentándolo, y me odiasteis por ello. Así que he terminado de intentarlo. Vosotros tomasteis vuestras decisiones, papá. Quisiste formar parte del legado de Marcos. Esto es, disfrútalo. Abrí la puerta del coche, me senté al volante y arranqué el motor. Papá no intentó detenerme, solo se quedó ahí, tambaleándose un poco, mirándome a través de la ventana. Mamá seguía en el suelo, con los hombros temblando mientras lloraba en sus manos. Puse el coche en marcha y salí del aparcamiento. No miré por el retrovisor. Mientras conducía de vuelta a mi apartamento, la tensión que había vivido en mi mandíbula durante 24 años se disolvió por completo. La ciudad se sentía vasta, abierta y completamente mía. La deuda estaba saldada. El libro de cuentas estaba en cero. Los había dejado arder. Y al hacerlo, por fin, había forjado mi propia armadura. La sangre puede ser más espesa que el agua, pero se lava igual, si frotas lo bastante fuerte. Aparqué el coche, subí a mi apartamento tranquilo y cálido, y cerré la puerta con llave detrás de mí. Me preparé una taza de té, me senté en el sofá, y abrí el portátil. Mañana sería un día nuevo, y por primera vez en 2 vidas, me pertenecía por completo. Algunas deudas nunca se pueden pagar, y algunas familias son solo anclas que te arrastran al fondo del océano. En mi primera vida, me ahogué intentando salvarlos. En esta, aprendí a nadar lejos. Si sentiste satisfacción al ver al hijo perfecto por fin enfrentar las consecuencias y al ver límites construidos de puro acero, dale like. Deja un comentario y cuéntame cómo habrías tratado a Alberto y a Marta. No olvides compartir esto con quien necesite un recordatorio para proteger su paz. Y suscríbete para más.